Me llamo Arturo Mendoza Jiménez. Tengo 67 años y durante toda mi vida pensé que conocía a mi familia. Creía que, a pesar de nuestras diferencias y los pequeños roces que toda familia tiene, cuando llegara el momento más difícil, estaríamos unidos. Nunca imaginé que el día del funeral de mi propia madre, mi cuñada me echaría como si fuera un extraño indeseable delante de toda la familia y los vecinos que habían venido a dar el pésame. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, y mi cuñada Esperanza no sabía que yo tenía guardada la última palabra. Una palabra que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre la familia Mendoza. Todo comenzó cuando mi madre, doña Aurora Mendoza de la Rosa, murió el martes 15 de octubre de 2024, a los 89 años de edad. Había sido una mujer extraordinaria que había criado a 5 hijos prácticamente sola después de que mi padre muriera cuando yo tenía apenas 15 años. Ella trabajó incansablemente como costurera para mantenernos a todos. A mí, a mis hermanos Carlos, Roberto y Fernando, y a mi hermana menor Patricia. Mi madre vivía en la misma casa de adobe en el barrio de San Juan, en Puebla, donde habíamos crecido todos. Era una casa humilde pero digna, con un pequeño patio donde ella cultivaba flores de cempasúchil y hierbabuena. Durante los últimos 10 años, desde que enviudé y mis hijos se fueron a vivir a Estados Unidos, yo había sido quien cuidaba de ella diariamente. Cada mañana llegaba a las 7 para ayudarla con su medicina para la diabetes. Le preparaba el desayuno y me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Por las tardes, regresaba para acompañarla a ver sus telenovelas y para conversar sobre los viejos tiempos. Era una rutina que me daba tanto propósito como a ella compañía. Mis hermanos vivían todos fuera de Puebla. Carlos se había ido a Monterrey, donde trabajaba en una fábrica de autopartes. Roberto estaba en Ciudad de México como empleado del gobierno federal. Fernando se había mudado a Guadalajara después de su segundo matrimonio. Y Patricia, mi hermana menor, se había casado con un hombre llamado Raúl Vázquez y vivía en Cholula, a solo media hora de nuestra casa familiar. Esperanza Vázquez era la esposa de Raúl, pero también era la hermana menor de Raúl. Una situación complicada que nunca había entendido completamente, pero que había aceptado porque Patricia parecía feliz con los arreglos familiares de los Vázquez. Esperanza tenía 52 años. Era una mujer alta y delgada, con el cabello siempre perfectamente arreglado, y una manera de vestirse que dejaba claro que se consideraba superior al resto de nosotros. Desde el principio, Esperanza había mostrado una actitud despectiva hacia nuestra familia. Cuando venía a visitar a mi madre, siempre hacía comentarios sobre lo anticuada que era la casa, lo innecesario que era que yo viniera todos los días, y lo mucho mejor que estaría mamá si se mudara a una casa más moderna en Cholula, cerca de Patricia. Don Arturo, me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Ya está usted muy mayor para andar cargando con todas estas responsabilidades. Patricia y yo podríamos cuidar mucho mejor de doña Aurora. Yo siempre respondía cortésmente pero firmemente. Gracias, Esperanza, pero mi madre está muy bien aquí, en su propia casa, donde ha vivido durante 50 años. Lo que no sabía entonces era que Esperanza había estado trabajando durante meses para convencer a Patricia de que yo era una mala influencia para mi madre, de que la estaba manteniendo prisionera en una casa vieja y de que ellas podrían ofrecerle una vida mucho mejor. La salud de mi madre comenzó a deteriorarse rápidamente en septiembre. Su diabetes se complicó con problemas renales, y aunque los médicos hicieron todo lo posible, era claro que su tiempo se estaba acabando. Durante sus últimas semanas, yo prácticamente
No me separé de su lado. Dormía en el sofá de la sala para estar cerca si me necesitaba durante la noche. Patricia venía a visitarla cada 2 o 3 días, siempre acompañada de Esperanza. Durante estas visitas, yo notaba que Esperanza pasaba mucho tiempo mirando alrededor de la casa, como si estuviera evaluando algo. Cuando le pregunté a Patricia al respecto, ella me dijo que Esperanza solo estaba preocupada por el bienestar de mamá. El lunes 14 de octubre, mi madre tuvo una mala noche. Su respiración se había vuelto muy laboriosa, y aunque mantenía momentos de lucidez, pasaba cada vez más tiempo durmiendo. Llamé a todos mis hermanos para avisarles que probablemente era cuestión de horas o días. Carlos llegó esa misma noche desde Monterrey. Roberto tomó el primer autobús desde Ciudad de México y llegó el martes por la mañana. Fernando voló desde Guadalajara y llegó el martes por la tarde. Patricia, por supuesto, ya estaba ahí, junto con Esperanza. Mi madre murió pacíficamente el martes por la noche, rodeada de todos sus hijos. Sus últimas palabras fueron para agradecernos por cuidarla y para decirnos que nos amaba. Fue un momento profundamente emotivo y hermoso, a pesar del dolor de la pérdida. Inmediatamente después de que el doctor confirmó la muerte, Esperanza tomó control de la situación de una manera que me pareció extraña, pero que atribuí al shock del momento. Patricia y yo nos encargaremos de todos los arreglos, anunció. Tenemos experiencia con estas cosas y ustedes están demasiado afectados emocionalmente para tomar decisiones importantes. Mis hermanos, que estaban devastados por la pérdida y no conocían bien a Esperanza, aceptaron su oferta de ayuda sin cuestionarla. Yo tenía mis reservas, pero también estaba abrumado por el dolor y pensé que tal vez sería bueno tener ayuda práctica. Durante los siguientes 2 días, mientras preparábamos el funeral, Esperanza mostró un nivel de organización y eficiencia impresionante. Contactó a la funeraria, organizó el servicio religioso, encargó las flores y se comunicó con los familiares y amigos para informarles sobre los detalles del funeral. Sin embargo, yo comencé a notar que estaba tomando decisiones sin consultarme, a pesar de que yo había sido el hijo que había estado más cerca de mi madre durante sus últimos años. Cuando traté de expresar mis opiniones sobre algunos aspectos del servicio, Esperanza me interrumpió con comentarios como «No se preocupe, don Arturo, ya está todo resuelto» o «Patricia y yo ya decidimos que era mejor así». El miércoles por la noche, mientras estábamos en la funeraria durante el velorio, noté que Esperanza estaba hablando en voz baja con varias personas, incluyendo al director de la funeraria y al sacerdote que oficiaría el servicio. Cuando me acerqué para escuchar de qué estaban hablando, Esperanza rápidamente cambió de tema. «Don Arturo», me dijo con esa sonrisa falsa, «¿por qué no va a descansar un poco? Mañana va a ser un día muy largo». Yo insistí en quedarme. Era mi madre quien estaba en ese ataúd y yo había sido su cuidador principal durante años. No iba a irme a casa solo porque Esperanza pensara que era conveniente. El jueves por la mañana, día del funeral, llegué temprano a la funeraria para los últimos preparativos. Mi madre se veía hermosa en el ataúd, vestida con su vestido azul favorito y con el rosario que había heredado de su propia madre. Había flores por todas partes, principalmente cempasúchiles, sus favoritas. Mis hermanos Carlos, Roberto y Fernando estaban ahí con sus respectivas familias. Patricia estaba visiblemente nerviosa, pero lo atribuía al estrés del día. Esperanza parecía estar en su elemento, dirigiendo a todos como si fuera la coordinadora de eventos de una boda en lugar del funeral de mi madre. Alrededor de las 10:30 a.m. comenzaron a llegar los vecinos, amigos de la familia y conocidos que venían a dar el pésame. Era gratificante ver cuántas personas habían venido a honrar la memoria de mi madre.
Ella había sido muy querida en el barrio y había ayudado a criar a muchos de los niños cuyos padres trabajaban durante el día. Doña Carmen, la vecina de al lado que había sido amiga de mi madre durante más de 30 años, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Don Arturo», me dijo, «su mamá fue como una hermana para mí. La voy a extrañar mucho. Usted fue un hijo ejemplar, cuidándola todos estos años». Don Miguel, el tendero de la esquina, también vino a expresar sus condolencias. Su madre era una señora muy especial, don Arturo. Siempre tenía una palabra amable para todos. Y usted, siempre tan dedicado, viniendo todos los días a cuidarla. Estos comentarios me consolaban, pero también notaba que Esperanza parecía irritada cada vez que alguien me reconocía como el hijo que había estado más cerca de mi madre. A las 11:00 am, el director de la funeraria anunció que era hora de trasladar el ataúd a la iglesia para el servicio religioso. La iglesia de San Juan estaba a solo 3 cuadras de la funeraria, y tradicionalmente la familia inmediata caminaba detrás del coche fúnebre como parte del cortejo. Mis hermanos y yo nos preparamos para caminar detrás del ataúd, como era nuestra costumbre familiar y como habíamos hecho en el funeral de nuestro padre 20 años atrás. Pero cuando me acerqué para tomar mi lugar en el cortejo, Esperanza me bloqueó el paso. «Don Arturo», me dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que muchas personas la escucharan, «creo que sería mejor que usted vaya en uno de los carros. A su edad caminar 3 cuadras podría ser demasiado para usted». Yo estaba confundido por su comentario. Tenía 67 años, pero estaba en buena forma física. Caminaba kilómetros todos los días y no tenía ningún problema de salud que me impidiera caminar 3 cuadras. «Gracias por tu preocupación, Esperanza», le respondí cortésmente, «pero estoy perfectamente bien para caminar. Es importante para mí acompañar a mi madre en su último viaje». «No, no, no», insistió Esperanza, ahora con una voz más autoritaria. «Patricia y yo ya decidimos que solo la familia inmediata caminará en el cortejo. Los cuñados y otros familiares irán en los carros». Me quedé helado. ¿Cuñados? ¿Otros familiares? Yo era uno de los 5 hijos de la mujer que estaba en ese ataúd. Era su hijo, no un cuñado o un familiar lejano. «Esperanza», le dije tratando de mantener la calma, «yo soy hijo de mi madre, igual que Patricia. Tengo todo el derecho de caminar en el cortejo». «Ay, don Arturo», respondió Esperanza con una sonrisa condescendiente, «no queremos crear una escena aquí. Patricia y yo hemos organizado todo muy cuidadosamente. Sería mejor que respete nuestras decisiones». En ese momento, Patricia se acercó. Yo esperaba que mi hermana me defendiera, que le dijera a Esperanza que por supuesto yo tenía derecho a caminar en el cortejo de mi propia madre. Pero en lugar de eso, Patricia evitó mi mirada y murmuró: «Tal vez sería mejor que fueras en el carro, Arturo». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hermana, la hermana menor, a quien había ayudado a criar después de la muerte de nuestro padre, estaba apoyando a su cuñada en lugar de defendiéndome. Miré a mis hermanos Carlos, Roberto y Fernando esperando que intervinieran, pero ellos estaban ocupados consolando a sus esposas e hijos y no parecían haber notado completamente lo que estaba pasando. «Patricia», le dije directamente, «soy tu hermano. Soy hijo de nuestra madre, igual que tú. ¿Por qué estás permitiendo que Esperanza me trate como si fuera un extraño?» Patricia finalmente me miró, pero sus ojos estaban llenos de una frialdad que nunca había visto antes. «Arturo», me dijo con una voz que apenas reconocí, «Esperanza tiene razón. Has estado demasiado controlador con mamá todos estos años. Es hora de que otras personas tomen las decisiones importantes». Sus palabras me golpearon como una bofetada física. «Controlador». Yo había dedicado los últimos 10 años de mi vida a cuidar a nuestra madre. Había sacrificado oportunidades de viajar, de salir con amigos,
de tener una vida social, para asegurarme de que ella estuviera bien cuidada y acompañada. ¿Controlador?, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. Patricia, yo cuidé a mamá cuando tú solo venías de visita cada pocos días. Yo fui quien estuvo con ella en el hospital, quien se levantaba en las madrugadas cuando se sentía mal, quien se aseguró de que tomara sus medicinas todos los días. Exactamente, interrumpió Esperanza con una sonrisa triunfante. Usted la mantuvo prisionera en esa casa vieja, en lugar de permitir que Patricia y yo la lleváramos a vivir a un lugar más moderno y cómodo. Por su culpa, doña Aurora murió en condiciones deplorables, en lugar de tener el cuidado médico adecuado que nosotras le podríamos haber proporcionado. La acusación era tan injusta y tan cruel que me quedé sin palabras por un momento. Mi madre había muerto en su propia casa, rodeada de amor, con la mejor atención médica disponible. Sus médicos habían dicho repetidamente que ella estaba recibiendo excelente cuidado y que estaba más feliz en su ambiente familiar. Pero antes de que pudiera responder, Esperanza continuó con su ataque. Además, don Arturo, francamente, su apariencia no es apropiada para esta ocasión solemne. Su ropa está arrugada, no se ha afeitado apropiadamente y parece que no se ha bañado en días. Miré hacia abajo a mi ropa. Estaba usando mi mejor traje negro, el mismo que había usado en bodas y graduaciones durante años. Estaba limpio y planchado. Me había afeitado esa mañana y me había bañado, como hacía todos los días. La acusación de Esperanza era completamente falsa, pero la estaba haciendo delante de docenas de personas. Esperanza, le dije, mi voz temblando de indignación, estás haciendo acusaciones completamente falsas. Mi apariencia es perfectamente apropiada y mi dedicación a mi madre durante todos estos años ha sido irreprochable. No cause una escena, don Arturo, respondió Esperanza en voz alta, asegurándose de que todos los presentes pudieran escucharla. Entendemos que está pasando por un momento difícil, pero no puede comportarse de manera inapropiada en el funeral de su propia madre. Era una manipulación perfecta. Al sugerir que yo estaba causando una escena, Esperanza estaba haciendo que cualquier protesta de mi parte pareciera confirmar sus acusaciones. Las personas que nos rodeaban comenzaron a murmurar entre ellas, y pude ver en sus caras que se estaban formando opiniones sobre la situación. En ese momento Carlos se acercó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Nada importante», respondió Esperanza rápidamente. «Solo estamos organizando los últimos detalles del cortejo. Don Arturo irá en el carro con algunos de los otros familiares». Carlos me miró con confusión. «¿Por qué no vas a caminar con nosotros, Arturo?». Antes de que pudiera responder, Esperanza intervino. «Es por su bienestar, don Carlos. A su edad, caminar 3 cuadras en este calor podría ser peligroso para él». Carlos asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. No se dio cuenta de que Esperanza me estaba tratando como si fuera un anciano inválido, en lugar del hermano que había cuidado a nuestra madre más que cualquier otro. El director de la funeraria anunció que era hora de partir hacia la iglesia. Mis hermanos Carlos, Roberto y Fernando tomaron sus posiciones detrás del coche fúnebre, junto con Patricia y Esperanza. Yo fui dirigido hacia uno de los carros que seguirían al cortejo. Mientras el carro se alejaba de la funeraria, siguiendo lentamente al cortejo que caminaba por las calles de nuestro barrio, me sentí más humillado y traicionado de lo que me había sentido en toda mi vida. No solo había sido excluido de caminar en el funeral de mi propia madre, sino que había sido públicamente avergonzado por mi cuñada, con el apoyo de mi propia hermana. Pero lo que Esperanza no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi madre me había confiado algo 3 semanas antes de morir,
algo que cambiaría completamente la dinámica de poder en la familia Mendoza. Algo que le enseñaría a Esperanza que sus manipulaciones y humillaciones tendrían consecuencias que ella nunca había imaginado. Mientras miraba por la ventana del carro hacia el cortejo que caminaba adelante, donde debería haber estado yo, me toqué el bolsillo interior de mi saco, donde guardaba un sobre sellado que mi madre me había dado con instrucciones muy específicas sobre cuándo abrirlo. Arturo, mijo, me había dicho con una sonrisa misteriosa, cuando llegue el momento apropiado, tú sabrás qué hacer con esto. Confío en que tomarás las decisiones correctas para nuestra familia. El momento apropiado estaba llegando más rápido de lo que había esperado. El servicio religioso en la iglesia de San Juan fue una tortura emocional. Desde mi asiento en la tercera fila, obligado a sentarme detrás de personas que apenas conocían a mi madre, observé cómo Esperanza dirigía cada aspecto del funeral como si fuera la hija principal de doña Aurora. Patricia se sentó en la primera fila junto a Esperanza, mientras mis hermanos Carlos, Roberto y Fernando ocuparon sus lugares como correspondía a los hijos. Pero yo, quien había pasado más tiempo con mi madre en sus últimos años que todos ellos juntos, había sido relegado a una posición que sugería que era apenas un familiar lejano. El padre Morales, quien había conocido a mi madre durante 30 años, hizo una homilía hermosa sobre su vida de servicio y sacrificio. Habló de cómo había criado a 5 hijos prácticamente sola, de su trabajo incansable como costurera y de su devoción a la comunidad del barrio San Juan. Doña Aurora, dijo el padre desde el púlpito, era un ejemplo de madre mexicana tradicional. Sus hijos fueron su orgullo y su alegría, especialmente Arturo, quien en estos últimos años se dedicó completamente a cuidarla con amor y paciencia. Cuando el padre mencionó mi nombre y mi dedicación, sentí que los ojos de muchas personas se volvían hacia mí. Pude ver aprobación y respeto en las caras de los vecinos que sabían la verdad sobre mi relación con mi madre. Pero también noté que Esperanza se puso tensa y le susurró algo a Patricia. Después del servicio religioso, el cortejo se dirigió al panteón municipal para el entierro. Esta vez, ni siquiera intenté unirme a la caminata. La humillación de la mañana había sido suficiente y no quería darle a Esperanza otra oportunidad de avergonzarme públicamente. En el cementerio, mientras el ataúd de mi madre era bajado a la tierra, me mantuve en la parte posterior del grupo de dolientes. Desde ahí, observé cómo Esperanza había posicionado a Patricia en el lugar de honor al lado de la tumba, mientras ella misma actuaba como la coordinadora oficial del evento. Cuando llegó el momento de arrojar tierra sobre el ataúd, Esperanza organizó cuidadosamente quién participaría en esta tradición final. Mis hermanos fueron llamados primero, seguidos de Patricia, y luego de algunas personas que Esperanza consideró apropiadas. Yo esperé mi turno, pero nunca fui invitado a participar. Finalmente, cuando ya no pude soportar más la exclusión deliberada, me acerqué por mi cuenta a la tumba de mi madre. Tomé un puñado de tierra y lo arrojé suavemente sobre el ataúd. «Descansa en paz, mamá», murmuré. «Pronto se hará justicia». Esperanza me escuchó y me miró con una expresión de irritación, pero no dijo nada delante de todos los presentes. Sin embargo, pude ver en sus ojos que estaba planeando algo más. Después del entierro, tradicionalmente, la familia se reunía en la casa del difunto para compartir comida y recuerdos. Era una costumbre que mi madre había valorado mucho, y había expresado varias veces su deseo de que, cuando llegara su momento, sus hijos se reunieran en su casa para honrar su memoria apropiadamente. Mis hermanos y yo comenzamos a dirigirnos hacia los carros para ir a la casa familiar, pero Esperanza nos detuvo. «Disculpen», anunció en voz alta,
pero Patricia y yo hemos decidido que sería más apropiado tener la reunión familiar en la casa de Patricia en Cholula. Es más grande, más cómoda y está mejor equipada para recibir a tanta gente. Carlos frunció el ceño. Pero siempre hemos hecho esto en la casa de mamá. Es la tradición familiar. Las tradiciones pueden cambiarse cuando las circunstancias lo ameritan, respondió Esperanza con autoridad. La casa de doña Aurora es muy pequeña y vieja. No tiene aire acondicionado y, francamente, no está en condiciones adecuadas para recibir a tantas personas de manera digna. Roberto parecía confundido. Pero la casa está perfectamente bien. Mamá siempre la mantuvo limpia y acogedora. Además, continuó Esperanza, ignorando los comentarios de Roberto, Patricia y yo ya hemos preparado comida para todos en Cholula. Sería una pérdida de tiempo y dinero cambiar los planes ahora. Miré a mis hermanos, esperando que insistieran en seguir la tradición familiar y honrar los deseos de nuestra madre. Pero estaban cansados, emocionalmente agotados, y la perspectiva de no tener que preocuparse por los arreglos prácticos parecía atraerlos. «Está bien», dijo Fernando. «Si ya tienen todo preparado, vamos a Cholula». Esperanza sonrió triunfalmente. «Excelente. Patricia y yo iremos adelante para asegurar que todo esté listo. Nos vemos allá en 1 hora». Cuando Esperanza y Patricia se alejaron, yo me acerqué a mis hermanos. ¿No les parece extraño que Esperanza esté tomando todas las decisiones sobre el funeral de nuestra madre? Carlos se encogió de hombros. Está ayudando, Arturo. Patricia está muy afectada y Esperanza tiene experiencia organizando eventos. Pero no es solo que esté ayudando, insistí. Me está excluyendo deliberadamente de todo. Me echó del cortejo, no me permitió participar en arrojar tierra en la tumba, y ahora está cambiando la reunión familiar a su territorio. Roberto puso su mano en mi hombro. Hermano, creo que estás siendo demasiado sensible. Todos estamos pasando por un momento difícil. Fernando asintió. Tal vez Esperanza fue un poco brusca contigo, pero probablemente solo está estresada. No creo que haya mala intención. Me di cuenta de que mis hermanos no entendían la gravedad de lo que estaba pasando. Habían estado fuera de Puebla durante años y no conocían realmente a Esperanza, ni habían visto su comportamiento manipulador de primera mano. 1 hora después, llegamos a la casa de Patricia en Cholula. Era, efectivamente, una casa más grande y moderna que la de mi madre, ubicada en un fraccionamiento de clase media, con jardines bien cuidados y calles pavimentadas. Cuando entramos, Esperanza había transformado la sala en un espacio para recibir condolencias, completo con fotografías de mi madre, flores y una mesa con comida tradicional para este tipo de reuniones, tamales, atole, pan dulce y café. «Bienvenidos», nos recibió Esperanza con los brazos abiertos. «Por favor, siéntanse como en su casa». Durante las siguientes 2 horas, familiares, vecinos y amigos de mi madre vinieron a presentar sus respetos. Esperanza actuaba como la anfitriona principal, recibiendo condolencias, dirigiendo conversaciones y asegurándose de que todos supieran que ella había sido la organizadora del hermoso funeral. Patricia estaba sentada en una silla prominente, recibiendo abrazos y palabras de consuelo, mientras Esperanza se mantenía a su lado como una guardiana protectora. Mis hermanos circulaban por la sala, hablando con los invitados y compartiendo recuerdos de nuestra madre. Yo me sentía como un extraño en esta reunión. Varias personas se acercaron para expresarme sus condolencias y para reconocer mi dedicación a mi madre, pero cada vez que alguien comenzaba a hablar conmigo, Esperanza aparecía mágicamente para interrumpir la conversación y dirigir a la persona hacia Patricia. «Doña Carmen está muy afectada», le escuché decir a una de las vecinas. «¿Por qué no va a hablar con Patricia? Ella necesita mucho apoyo en este momento».
Doña Carmen, la vecina que había sido amiga de mi madre durante 30 años, me miró con confusión antes de dirigirse hacia Patricia como Esperanza había sugerido. Alrededor de las 4:00 p.m., cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Esperanza reunió a la familia inmediata en la sala principal. Mis hermanos, Patricia y yo, nos sentamos mientras Esperanza tomó una posición de pie, como si fuera a dirigir una junta de negocios. Bien, comenzó. Ahora que hemos honrado apropiadamente la memoria de doña Aurora, tenemos que hablar sobre asuntos prácticos. Carlos levantó la ceja. ¿Qué tipo de asuntos prácticos? La casa familiar principalmente, respondió Esperanza. Obviamente no puede quedarse vacía. Necesita ser limpiada, reparada y preparada para la venta. ¿Venta?, pregunté sorprendido. ¿Quién dijo algo sobre vender la casa? Esperanza me miró con esa expresión condescendiente que había perfeccionado. Don Arturo, sea realista. Es una casa vieja en un barrio que está deteriorándose. Ninguno de ustedes va a vivir ahí, y mantenerla vacía sería un desperdicio de dinero y recursos. Pero es la casa familiar, protesté. Es donde crecimos todos. Tiene valor sentimental. El valor sentimental no paga impuestos ni mantiene un techo en buenas condiciones, replicó Esperanza. Patricia y yo hemos estado investigando el mercado inmobiliario en esa zona, y aunque el valor no es muy alto, la venta proporcionaría fondos que podrían ser distribuidos equitativamente entre los hermanos. Roberto parecía interesado. ¿Cuánto creen que vale la casa? Probablemente alrededor de 800,000 pesos, respondió Esperanza. Dividido entre 5 hermanos, serían 160,000 pesos para cada uno. Fernando asintió. No es una fortuna, pero es dinero que podríamos usar. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mis hermanos estaban considerando seriamente vender la casa donde habíamos nacido y crecido, la casa donde nuestra madre había vivido durante 50 años, solo horas después de haberla enterrado. ¿No creen que deberíamos esperar al menos unas semanas antes de tomar decisiones tan importantes?, sugerí. Todos estamos emocionalmente afectados. Precisamente por eso es mejor actuar rápidamente, respondió Esperanza. Cuando las emociones están involucradas, las decisiones se vuelven más difíciles. Es mejor manejar estos asuntos de manera práctica y eficiente. Patricia habló por primera vez en horas. Esperanza tiene razón. Mantener la casa vacía no tiene sentido y todos podríamos usar el dinero. Pero Patricia, le dije, ¿no recuerdas todas las navidades que pasamos en esa casa? Los cumpleaños de mamá, las tardes que pasábamos en el patio jugando. Los recuerdos están en nuestros corazones, no en los ladrillos y la madera, respondió Patricia, claramente repitiendo algo que Esperanza le había dicho anteriormente. Esperanza sonrió con satisfacción. Exactamente. Y además, don Arturo, usted ha estado viviendo prácticamente ahí durante años. Es hora de que comience a pensar en su propio futuro en lugar de aferrarse al pasado. Sus palabras fueron como una puñalada. Yo no había estado aferrándome al pasado. Había estado cuidando a mi madre, sacrificando mi propia comodidad para asegurar que ella estuviera bien atendida y acompañada en sus últimos años. Esperanza, le dije, tratando de mantener la calma. Creo que estás confundiendo dedicación filial con aferrarse al pasado. Don Arturo, respondió con una sonrisa fría, creo que usted está confundiendo control obsesivo con dedicación filial. La acusación era tan injusta que sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero antes de que pudiera responder, Carlos intervino. Está bien, dijo. No necesitamos discutir sobre esto ahora. ¿Por qué no esperamos unos días para pensar sobre la casa y luego tomamos una decisión familiar? Por supuesto, dijo Esperanza rápidamente.
Pero mientras tanto, Patricia y yo podemos comenzar a organizar la limpieza de la casa y a contactar agentes inmobiliarios para obtener evaluaciones profesionales. Roberto asintió. Eso suena sensato. Fernando estuvo de acuerdo. Sí, es mejor estar preparados. Yo me di cuenta de que mis hermanos habían sido completamente manipulados por Esperanza. Ella había presentado la venta de la casa como algo inevitable y práctico, y había enmarcado cualquier objeción de mi parte como sentimentalismo irracional. Hay otra cosa que debemos discutir, continuó Esperanza. Las posesiones personales de doña Aurora, ropa, joyas, fotografías, documentos, todo eso necesita ser revisado y distribuido apropiadamente. ¿Cuándo planean hacer eso?, preguntó Carlos. Patricia y yo pensamos comenzar mañana, respondió Esperanza. No tiene sentido dejar que las cosas se acumulen polvo. Mañana parece muy pronto, objeté. ¿No deberíamos estar todos presentes cuando revisemos las cosas de mamá? Don Arturo, suspiró Esperanza. Usted ha estado en esa casa todos los días durante años. Si había algo específico que quería conservar, ya habría tenido oportunidad de tomarlo. La implicación era clara. Estaba sugiriendo que yo podría haber tomado cosas de mi madre sin permiso. Era otra acusación sutil pero devastadora, hecha delante de mis hermanos. Esperanza, le dije firmemente, nunca he tomado nada que no me perteneciera de la casa de mi madre. Por supuesto que no, respondió rápidamente. No estaba sugiriendo eso. Solo decía que usted ya ha tenido acceso a los recuerdos que quería conservar. Pero el daño ya estaba hecho. Mis hermanos me miraron con una expresión ligeramente sospechosa, como si por primera vez estuvieran considerando la posibilidad de que yo hubiera abusado de mi posición como cuidador principal. A las 6:00 p.m., mis hermanos comenzaron a prepararse para partir. Carlos tenía que regresar a Monterrey esa misma noche. Roberto tenía trabajo el lunes en Ciudad de México y Fernando quería llegar a Guadalajara antes del domingo. Fue un funeral hermoso, le dijo Carlos a Esperanza antes de irse. Gracias por organizar todo tan bien. Fue un honor, respondió Esperanza. Doña Aurora se merecía el mejor funeral posible. Uno por uno, mis hermanos se despidieron y se fueron, dejándome solo con Patricia y Esperanza. La casa quedó súbitamente silenciosa y la atmósfera cambió dramáticamente. Bueno, don Arturo, dijo Esperanza una vez que estuvimos solos, creo que fue un día exitoso. ¿Exitoso?, repetí. Acabamos de enterrar a mi madre. Sí, respondió con una sonrisa fría, y todo salió exactamente como debía salir. En ese momento, Patricia se excusó para ir al baño, dejándome a solas con Esperanza por primera vez en todo el día. Ahora que estamos solos, me dijo Esperanza, su voz tomando un tono completamente diferente. Creo que es hora de que usted y yo tengamos una conversación honesta. ¿Escuchó?, le dije. Don Arturo, comenzó, caminando hacia mí con una expresión depredadora. Usted ha tenido control sobre esta familia durante demasiado tiempo. Ha manipulado a doña Aurora, ha excluido a Patricia de las decisiones importantes y ha tratado de mantener a todos los demás hermanos alejados. Eso es completamente falso, protesté. ¿Lo es?, sonrió. ¿Por qué cree que Patricia me pidió que la ayudara con el funeral? Porque estaba cansada de su comportamiento controlador. Estaba cansada de que usted tomara todas las decisiones sobre la vida de su propia madre. Patricia nunca me dijo nada de eso. Por supuesto que no, rió Esperanza, porque usted la intimidaba, pero conmigo ella pudo expresar sus verdaderos sentimientos. No te creo. No tiene que creerme, dijo Esperanza con confianza. Los hechos hablan por sí mismos. Sus hermanos vieron hoy cómo usted se comportó de manera inapropiada en el funeral de su propia madre.
¿Vieron cómo trató de crear drama y conflicto en un día que debería haber sido dedicado a honrar la memoria de doña Aurora? Yo no creé ningún drama, protesté. Tú fuiste quien me excluyó del cortejo y me trató como si fuera un extraño. Don Arturo, dijo Esperanza con una voz suave pero amenazante, le voy a dar un consejo. Acepte la nueva realidad. Patricia y yo vamos a manejar los asuntos de la familia desde ahora. Usted puede elegir cooperar y recibir su parte de la herencia, o puede continuar causando problemas y descubrir que no tiene tanto poder como pensaba. Sus palabras eran una amenaza clara, pero lo que Esperanza no sabía era que durante toda esta conversación yo había estado tocando el sobre que tenía en mi bolsillo interior, el sobre que mi madre me había dado 3 semanas antes de morir, con instrucciones específicas sobre cuándo abrirlo. Esperanza, le dije calmadamente, creo que tú eres quien no tiene tanto poder como piensa. Ella rió. ¿En serio? ¿Y por qué piensa eso? Porque mi madre sabía exactamente qué tipo de persona eres, le respondí, y tomó precauciones. Por primera vez en todo el día vi una chispa de incertidumbre en los ojos de Esperanza. ¿De qué está hablando? En ese momento, Patricia regresó del baño, pero yo ya había dicho suficiente. Era hora de irme y preparar mi siguiente movimiento. Gracias por la hospitalidad, le dije a Patricia. Nos vemos mañana. Mientras manejaba de regreso a mi casa esa noche, sabía que había llegado el momento de abrir el sobre de mi madre. Las instrucciones habían sido claras. Cuando veas que la familia está en peligro de ser destruida por la avaricia y la manipulación, entonces sabrás que es tiempo. Ese momento había llegado. Esa noche llegué a mi casa con el corazón pesado, pero con una determinación que no había sentido en años. Durante todo el día del funeral había soportado humillaciones, manipulaciones y traiciones que jamás imaginé que podrían venir de mi propia familia. Pero ahora, sentado en mi sala con el sobre de mi madre en las manos, sabía que había llegado el momento de la verdad. El sobre era de papel manila grueso, sellado con cera roja como los documentos importantes de antaño. Mi nombre estaba escrito en la letra familiar de mi madre. Para mi hijo Arturo, cuando la familia necesite protección. Dentro del sobre podía sentir varios documentos, algunos más gruesos que otros. Antes de abrirlo, recordé vívidamente la conversación que había tenido con mi madre 3 semanas antes de su muerte. Había sido un martes por la tarde, después de su visita médica de rutina. Ella había estado más seria de lo normal y yo había notado que tenía algo importante en mente. Arturo, mijo, me había dicho mientras tomábamos té en su pequeña cocina. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante, algo que no he compartido con tus hermanos ni con Patricia. ¿Qué pasa, mamá?, le había preguntado, preocupado de que fuera algo relacionado con su salud. No es sobre mi salud, había respondido, como si hubiera leído mis pensamientos. Es sobre nuestra familia, sobre el futuro y sobre algunas verdades que he estado guardando durante muchos años. Mi madre había caminado hasta su habitación y había regresado con el sobre sellado que ahora tenía en mis manos. Arturo, me había dicho, durante todos estos años que has cuidado de mí, he tenido tiempo para observar y para pensar. He visto cómo Esperanza ha estado tratando de influenciar a Patricia, cómo ha estado plantando semillas de discordia en nuestra familia, y cómo ha estado esperando el momento para tomar control. ¿De qué hablas, mamá? Tu cuñada no es quien aparenta ser, había continuado mi madre. He estado investigando discretamente y he descubierto cosas sobre ella y sobre los Vázquez que me han alarmado profundamente. Ahora, sentado en mi sala con el sobre en mis manos, rompí cuidadosamente el sello de cera.
Dentro encontré varios documentos que me dejaron sin aliento. El primer documento era una carta escrita de puño y letra de mi madre, fechada 2 meses antes de su muerte. Mi querido Arturo, si estás leyendo esta carta, significa que he muerto y que la situación familiar se ha desarrollado como temía. Durante los últimos años he estado observando cómo Esperanza ha manipulado gradualmente a Patricia, alejándola de sus hermanos y llenando su cabeza con ideas sobre modernidad y progreso que en realidad ocultan avaricia y ambición. Lo que tus hermanos no saben, lo que Patricia no sabe y lo que Esperanza definitivamente no sabe, es que durante todos estos años yo no he sido la viuda pobre que aparentaba ser. Tu padre, que en paz descanse, no fue solo un trabajador de construcción como siempre les dijimos. Durante los últimos 10 años de su vida, él invirtió inteligentemente en terrenos en las afueras de Puebla. Terrenos que en ese momento parecían no valer nada, pero que él sabía que eventualmente serían valiosos cuando la ciudad creciera. Cuando tu padre murió, yo heredé esas propiedades, pero decidí mantenerlas en secreto. Sabía que si mis hijos supieran que tenía dinero, podrían volverse perezosos o podrían surgir conflictos familiares. Prefería que trabajaran duro y se hicieran sus propios caminos en la vida. Durante estos 20 años, esos terrenos se han valorizado enormemente. Ahora son parte del desarrollo urbano de Puebla y valen más de lo que cualquiera de mis hijos podría imaginar. Arturo, te estoy confiando esta información porque eres el único de mis hijos que ha demostrado verdadero amor filial sin esperar nada a cambio. Durante 10 años has cuidado de mí no porque esperaras una herencia, sino porque genuinamente te preocupabas por mi bienestar. En este sobre encontrarás las escrituras de todas las propiedades, los certificados de evaluación más recientes y mi testamento legal, debidamente registrado ante notario. Aquí está la verdad que va a cambiar todo. El valor total de mis bienes es de aproximadamente 50 millones de pesos. Pero hay más, Arturo. Esperanza no sabe que yo descubrí sus verdaderas intenciones. He incluido en este sobre evidencia de que ella ha estado investigando ilegalmente mis finanzas, tratando de determinar qué propiedades tengo y cuánto valen. También he incluido evidencia de que ella y su hermano Raúl han estado planeando una estrategia para tomar control de cualquier herencia familiar. Lo más perturbador de todo es que he descubierto que Esperanza ha estado envenenando lentamente la mente de Patricia contra ti y contra sus otros hermanos, todo como parte de un plan para aislarla y manipularla cuando llegara el momento de mi muerte. Tu última palabra, mijo, es la justicia. Usa esta información sabiamente. Con todo mi amor, tu madre, Aurora. Mis manos temblaban mientras leía la carta. No podía creer lo que estaba viendo. Mi madre, que había vivido tan modestamente durante todos estos años, había sido millonaria todo este tiempo. Pero más importante aún, había sabido exactamente lo que Esperanza estaba haciendo y había tomado medidas para proteger a la familia. El segundo documento era el testamento oficial de mi madre, fechado apenas un mes antes de su muerte y debidamente registrado ante el notario público número 15 de Puebla. Mientras lo leía, me di cuenta de la brillantez de la estrategia de mi madre. El testamento establecía que yo heredaría el 40% de todos sus bienes, reconociendo mi dedicación y cuidado durante sus últimos años. Mis hermanos Carlos, Roberto y Fernando recibirían cada uno el 12% de la herencia. Patricia recibiría el 20%, pero con una condición específica. Solo podría acceder a su herencia si permanecía independiente de la influencia de Esperanza durante al menos un año después de la muerte de mi madre. La cláusula sobre Patricia era particularmente inteligente.
El testamento establecía que si Patricia permitía que Esperanza tuviera cualquier tipo de control o influencia sobre las decisiones relacionadas con la herencia, ella perdería su derecho a la misma, y su porción sería distribuida equitativamente entre los otros 4 hermanos. El tercer documento era aún más devastador. Era un reporte de investigación privada que mi madre había encargado sobre Esperanza Vázquez. Los hallazgos eran escalofriantes. Esperanza tenía un historial de matrimonios fraudulentos. Se había casado 3 veces anteriormente, siempre con hombres mayores que tenían propiedades o dinero. En cada caso, había manipulado la situación para heredar bienes significativos cuando sus esposos murieron. Su matrimonio con Raúl era aparentemente su 4ª estrategia de este tipo. Más perturbador aún, el reporte revelaba que Esperanza había estado investigando ilegalmente los registros financieros de mi madre durante más de un año, utilizando contactos corruptos en oficinas gubernamentales para obtener información sobre propiedades y cuentas bancarias. El último documento del sobre era una grabación digital en un pequeño dispositivo USB, junto con una nota que explicaba su contenido. Mi madre había grabado en secreto varias conversaciones entre Esperanza y Patricia, conversaciones que revelaban el alcance completo de la manipulación. Conecté el USB a mi computadora y escuché las grabaciones con una mezcla de indignación y tristeza. En las grabaciones, Esperanza claramente manipulaba a Patricia, llenando su cabeza con mentiras sobre mí y sobre nuestros hermanos. Patricia, escuché la voz de Esperanza en una de las grabaciones. Tus hermanos nunca han valorado lo que tu madre realmente vale, especialmente Arturo. Él solo está esperando a que ella muera para tomar control de cualquier herencia. Pero Arturo ha cuidado muy bien de mamá, respondía Patricia en la grabación. Eso es exactamente lo que él quiere que pienses, continuaba Esperanza. Pero fíjate bien, Patricia, ¿por qué crees que él insiste tanto en que tu madre se quede en esa casa vieja? Porque él sabe que si ella se muda con nosotros, podríamos descubrir cosas sobre sus finanzas que él no quiere que sepamos. La manipulación era tan sistemática y cruel que me hizo sentir náuseas. Esperanza había estado destruyendo metódicamente las relaciones familiares durante meses, todo como parte de su plan para tomar control cuando mi madre muriera. Ahora entendía por qué Patricia había actuado tan extrañamente durante el funeral. No era solo dolor por la pérdida de nuestra madre. Era el resultado de meses de lavado de cerebro por parte de Esperanza. A las 10:00 p.m. del viernes, un día después del funeral, mi teléfono sonó. Era Patricia. «Arturo», me dijo, su voz sonando extrañamente formal. «Esperanza y yo vamos a ir a la casa de mamá mañana por la mañana para comenzar a revisar sus cosas. Pensé que debía avisarte». «Patricia», le dije, «creo que deberíamos esperar hasta que todos los hermanos puedan estar presentes». «Esperanza dice que ya esperamos suficiente», respondió Patricia. «Dice que entre más tiempo esperemos, más difícil va a ser emocionalmente». «¿Esperanza dice?», repetí. «Patricia, ¿desde cuándo Esperanza toma decisiones sobre nuestra familia?» Hubo una pausa larga. «Arturo, ella me está ayudando durante un momento muy difícil. ¿Por qué no puedes apreciarlo?» «Porque creo que sus motivos no son puros», le respondí honestamente. «Eso es exactamente lo que ella dijo que dirías», replicó Patricia. «Dijo que tratarías de crear problemas y conflictos». Era la manipulación perfecta. Esperanza había predicho mi reacción y había preparado a Patricia para descartarla como evidencia de mis intenciones maliciosas. «Patricia», le dije, «te voy a pedir un favor. Antes de que hagas cualquier cosa importante relacionada con los bienes de mamá, podrías venir a mi casa. Hay algo que necesitas ver». «¿Qué cosa?».
Algo que mamá me dejó específicamente para mostrarte cuando llegara el momento apropiado. Patricia dudó. Esperanza dice que probablemente tienes escondidas algunas de las cosas valiosas de mamá. Patricia, le dije firmemente, ven a mi casa mañana a las 9:00 a.m. antes de ir a la casa de mamá. Te juro por la memoria de nuestra madre que lo que tengo que mostrarte cambiará completamente tu perspectiva sobre esta situación. Después de mucha persuasión, Patricia accedió a venir a mi casa antes de encontrarse con Esperanza. El sábado por la mañana, Patricia llegó a mi casa exactamente a las 9:00 a.m. Se veía cansada y estresada, pero también ligeramente curiosa sobre lo que yo tenía que mostrarle. «Esto mejor sea importante, Arturo», me dijo. «Esperanza está esperándome a las 10:30. «Siéntate, Patricia», le dije señalando el sofá de mi sala. «Lo que voy a mostrarte va a ser perturbador, pero necesitas saber la verdad sobre nuestra familia y sobre Esperanza». Le entregué la carta de mi madre. «Lee esto primero». Mientras Patricia leía la carta, pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de escepticismo a shock y finalmente a horror. Cuando terminó de leer, me miró con lágrimas en los ojos. «¿Esto es real?», susurró. «Completamente real», le respondí. «Pero hay más». Le mostré el testamento, explicándole las condiciones específicas que nuestra madre había establecido. Cuando Patricia entendió que su herencia dependía de mantenerse independiente de la influencia de Esperanza, comenzó a llorar. «Arturo», sollozó, «¿qué he hecho? He estado tan horrible contigo y todo este tiempo mamá sabía lo que estaba pasando». «Patricia», le dije suavemente, «mamá entendía que estaba siendo manipulada. Por eso puso esa condición en el testamento. Quería darte una oportunidad de liberarte de la influencia de Esperanza». Luego le mostré el reporte de investigación sobre Esperanza. Cuando Patricia leyó sobre los matrimonios fraudulentos anteriores y sobre cómo Esperanza había estado investigando ilegalmente las finanzas de nuestra madre, se puso pálida. «No puedo creer que haya sido tan estúpida», murmuró. «No fuiste estúpida», le aseguré. «Fuiste víctima de una manipuladora muy sofisticada». Finalmente, reproduje algunas de las grabaciones donde Esperanza la manipulaba. Escuchar su propia voz, siendo influenciada tan sistemáticamente, fue devastador para Patricia. «¿Qué voy a hacer?», me preguntó. «Se supone que me encuentre con ella en 1 hora. Vas a hacer exactamente lo que habías planeado», le dije, «pero esta vez vas con el conocimiento completo de quién es realmente Esperanza y cuáles son sus verdaderas intenciones». A las 10:30 a.m., Patricia y yo llegamos juntos a la casa familiar. Esperanza ya estaba ahí, esperando en la puerta con una caja de cartón y una sonrisa triunfante. «¡Patricia!», exclamó cuando nos vio llegar juntos. «¿Por qué trajiste a Arturo? Habíamos acordado que sería mejor hacer esto solo nosotras dos». «Cambié de opinión», respondió Patricia con una voz más firme de la que había usado en meses. «Arturo tiene tanto derecho como yo de estar aquí». Esperanza frunció el ceño, claramente molesta por este desarrollo inesperado. «Bueno», dijo, «supongo que podemos trabajar con él aquí, aunque va a hacer todo más complicado». Entramos a la casa de mi madre, que se sentía extrañamente vacía sin su presencia. Esperanza inmediatamente comenzó a dirigir operaciones, como había hecho durante el funeral. «Bien», anunció. «Sugiero que comencemos con la habitación principal. Ahí es donde probablemente están las joyas y documentos importantes». «Esperanza», le dije calmadamente, «antes de que comencemos a revisar cualquier cosa, creo que hay algunos asuntos legales que necesitamos discutir». «¿Asuntos legales?», preguntó, tratando de sonar casual, pero con una nota de preocupación en su voz. «Sí», continué, «relacionados con el testamento de mi madre y con la distribución de sus bienes».
Bueno, dijo Esperanza rápidamente, esos son asuntos que pueden manejarse después. Primero necesitamos inventariar todo lo que está en la casa. En realidad, interrumpí, el testamento ya está registrado legalmente y establece procedimientos muy específicos para el manejo de los bienes de mi madre. Patricia me miró, entendiendo que había llegado el momento de la confrontación final. ¿De qué testamento estás hablando?, preguntó Esperanza, pero ahora su voz había perdido toda pretensión de casualidad. Saqué el testamento oficial del sobre y se lo entregué. Este testamento, registrado ante notario hace un mes, que establece que Patricia hereda el 20% de los bienes de mi madre, pero solo si permanece independiente de tu influencia. Esperanza leyó rápidamente el documento y pude ver cómo su cara se ponía cada vez más pálida. Esto no puede ser legal, murmuró. Es completamente legal, le aseguré. Pero hay más cosas que debes saber, Esperanza. Le entregué el reporte de investigación sobre sus matrimonios fraudulentos anteriores. Cuando comenzó a leer, su máscara de respetabilidad finalmente se desplomó por completo. ¿Cómo obtuvieron esto?, preguntó con una voz que ahora sonaba desesperada. Mi madre era más inteligente de lo que creías, le respondí. Sabía exactamente quién eras y qué estabas planeando. Patricia se acercó a Esperanza. ¿Es verdad?, le preguntó. ¿Te has casado con hombres mayores antes solo para heredar su dinero? Esperanza trató de recuperar su compostura. Patricia, no escuches a tu hermano. Está inventando mentiras ¿Para qué?, interrumpió Patricia. ¿Para qué iba Arturo a inventar algo así? En ese momento, reproduje una de las grabaciones donde Esperanza manipulaba a Patricia, diciéndole que yo era controlador y que estaba esperando a que mamá muriera para robar la herencia. El sonido de su propia voz manipulando cruelmente a Patricia fue la evidencia final que necesitábamos. Esperanza se dio cuenta de que había sido completamente expuesta. Patricia, trató una última vez, todo lo que hice fue porque me preocupaba por tu bienestar. No, dijo Patricia firmemente. Todo lo que hiciste fue porque querías controlar la herencia de mi familia, pero no sabías que mi madre te había estado observando todo este tiempo. Esperanza se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, murmuró amenazadoramente. En realidad, sí ha terminado, le respondí. Y Esperanza, una cosa más. Si alguna vez vuelves a acercarte a mi familia o tratas de manipular a cualquiera de mis hermanos, todas estas evidencias irán directamente a las autoridades. Tus matrimonios fraudulentos anteriores y tu investigación ilegal de los registros financieros de mi madre son delitos penales. Esperanza salió de la casa sin decir otra palabra. Nunca la volvimos a ver. 3 meses después, Patricia se había divorciado de Raúl y había comenzado terapia para lidiar con los efectos psicológicos de la manipulación. Mis hermanos Carlos, Roberto y Fernando quedaron completamente asombrados cuando les explicamos toda la situación y les mostramos las evidencias. La herencia de mi madre fue distribuida exactamente como ella había especificado en su testamento. Patricia, al liberarse de la influencia de Esperanza, pudo recibir su 20% completo. Con su porción de 10 millones de pesos, pudo comprar una casa propia y comenzar un nuevo negocio. Yo usé mi herencia para establecer una fundación en honor a mi madre, dedicada a ayudar a familias que habían sido víctimas de manipulación y fraude. También mantuve la casa familiar como museo de la memoria, exactamente como mi madre habría querido. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia fue que mi madre había sido mucho más sabia de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Ella había visto la amenaza que representaba Esperanza mucho antes que nosotros, y había tomado medidas para proteger a nuestra familia. Esperanza había creído que tenía todas las cartas, que había manipulado perfectamente la situación para su beneficio.
Pero no sabía que mi madre tenía la última palabra, una palabra que restauró la justicia y protegió el amor familiar que ella había construido durante toda su vida. Hoy, 5 años después, nuestra familia está más unida que nunca. Patricia y yo hemos reconstruido completamente nuestra relación y ella frecuentemente me agradece por haberle mostrado la verdad, aunque hubiera sido dolorosa. Cada día visito la tumba de mi madre y le agradezco por su sabiduría, por su protección y por enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre la manipulación y la avaricia. Mi madre había tenido razón. Yo tuve la última palabra, y esa palabra fue justicia.